que es la conocida como teoría del antiguo astronauta. ¿Qué vínculo existe entre dicha teoría y el relato bíblico del profeta Ezequiel? ¿Ha llegado la historia oficial a comprender realmente la esencia de las antiguas culturas como la egipcia, la mesopotámica o la mesoamericana? ¿Qué es la arqueoastronomía y qué importancia tiene para comprender la esencia de las antiguas civilizaciones? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, autor del libro La Historia Imperfecta, una introducción a la historia alternativa, de Ediciones Obelisco. Doctor Xavier Barlet, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Siempre lo decimos, la historia la han contado siempre los vencedores y los vencidos que no tienen historia, los pobres, y esta es la otra historia alternativa. Yo creo que, Xavier, la tenemos que conocer las dos para que cada uno podamos luego pues dilucidar, buscar, indagar, conocer las dos partes, ¿no? Porque si no parece que nos quedamos como a medias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente tiene un concepto de que la ciencia es una, es uniforme, es única y que no hay otras visiones críticas o alternativas. Y eso era lo que creía yo, o lo que creí yo durante mucho tiempo, hasta que vi que realmente existían otras visiones de la historia y de la arqueología que, bueno, la verdad es que llegan poco a la mayoría de la gente o llegan de forma a veces un poco distorsionada, y creo que valía la pena darle esta voz que, bueno, que realmente no tienen condiciones normales, ¿no? Porque, profesor Barlet, Xavier, Sí. ¿hay relación entre esta arqueología o historia alternativa con la ciencia oficial o nada que ver? Vamos a ver, hay cosas en las que coinciden, hay cosas en las cuales más o menos no hay un debate o no hay una crítica, pero sí que es cierto que en otros puntos, o puntos bastante importantes, están muy alejadas una de otra. Generalmente, desde la visión académica, pues se suele ignorar o ridiculizar o incluso pues atacar con cierta no sé cómo decirlo, pues vehemencia este tipo de propuestas, ¿no? Bueno, esto pasa en todos los movimientos que van en contra de lo establecido. Sí, claro. Entonces, cuando hay gente que presenta cosas nuevas que chocan muy frontalmente con lo que la ortodoxia dice, pues bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que se produce este rechazo, esta incomprensión e incluso esta falta pues de diálogo, ¿no? Según nuestro invitado Xavier Barlet, desde hace por lo menos unos 40 años ha surgido de forma paralela a la ortodoxia científica histórica una corriente crítica de origen mayoritariamente no académico que no comulga con los planteamientos de la historia ortodoxa y que pone en entredicho muchos de los fundamentos aceptados sin discusión por la comunidad científica. Representada principalmente por los profesionales del ámbito universitario, ya sean docentes o investigadores de campo. Esta nueva visión crítica ha sido denominada historia o arqueología alternativa. Pero uno de los grandes argumentos que aporta la historia alternativa, o el núcleo principal de su argumentación, radica en la figura clave del alienígena astronauta. En este sentido, Xavier, ¿qué es la conocida como teoría del antiguo astronauta, por favor? Bueno, pues básicamente este es uno de los pilares más grandes que ha defendido esta arqueología alternativa desde hace pues casi 50 años, ¿no? Nos hemos de remontar a los años 60, que ya se empezó a sugerir, a relacionar el tema de posibles visitas de seres de otros mundos a los hombres del pasado más antiguo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el famoso escritor Erich von Däniken, hacia finales de los 60, pues propuso que esos supuestos extraterrestres habían llegado a la Tierra en un pasado muy remoto y de alguna forma habían condicionado a los humanos en dos sentidos. Por un lado, que incluso habían provocado un salto en la evolución, es decir, que ellos habían creado al ser humano actual a partir de una cierta intervención de tipo científico o genético,
Y por otro lado, también hacían la propuesta de que todos los prodigios, todas las cosas, conocimientos o maravillas, cosas inexplicables del pasado, se explicarían por la intervención de estos extraterrestres, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que hacía von Däniken y otros autores es sustituir los famosos dioses o espíritus por seres pues que llegaron de otros mundos. Esto es básicamente lo que dice esta hipótesis. Podría estar el eslabón perdido, Barlet. Bueno, sí, claro, uno de los argumentos que aportan estos investigadores es que básicamente no se explican cómo se produjo el salto de un homínido, digamos, rudo o primitivo al humano actual, ¿no? Al sapiens. Entonces ellos dicen, no nos creemos que hubo un salto de mutación de tipo genético, y entonces entendemos que la evolución hasta un homínido muy, muy primitivo, llámese un erectus o como le queramos llamar, nos lo creemos, pero el salto hacia las capacidades que tiene el humano actual, pues no nos lo creemos. Entonces, todas esas historias míticas o de la religión que hablan de que Dios creó a los hombres a su imagen y semejanza, pues vendría a ser una tapadera, por decirlo de alguna manera, de esa intervención de tipo genético para crear un humano a gusto de ese ser extraterrestre, ¿no? Nunca he entendido yo esa frase de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Nunca la he entendido yo, sinceramente, porque muchas personas que están pasando algún tipo de discapacidad pues podrían pensar, bueno, imagen y semejanza ¿de quién? ¿No? Esa es una buena pregunta, porque claro, estamos diciendo entonces que ¿quiénes eran los extraterrestres o cómo son los extraterrestres? Si es a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros nos parecemos a ellos. Pero ¿quiénes son ellos? La verdad es que todo el tema es muy confuso. Yo tampoco soy experto en ufología, pero vaya, los que sí conocen este tema han hablado de que existen muchísimas supuestas especies de extraterrestres y con un aspecto que no es precisamente exactamente como el nuestro. Por lo tanto, ahí deberíamos decir que, bueno, ese famoso eslabón no sabemos de dónde sale, ¿no? Para los evolucionistas, para la ciencia clásica, ahí hubo una serie de cadena de mutaciones que fue a parar al hombre actual y no hay más que hablar, ¿no? Lo que sí es cierto que hay autores que sin poner en la palestra a los extraterrestres sí dicen que ese salto o ese cambio fuerte de un homínido primitivo o de tipo así como más primate que no como el hombre actual debe tener alguna explicación que ni la ciencia actual ni los llamados intervencionistas nos han dado una respuesta clara, ¿no? Pero Xavier, si me permites, un pequeño paréntesis desde ese punto de vista de la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, uno piensa entonces, bueno, pues entonces de aquí 1 millón de años, por ejemplo, el ser humano no será el mismo. Tendrá a lo mejor, yo que sé, a lo mejor no tenemos dedos en los pies porque no los utilizamos para agarrarnos de los árboles, ¿no? O sea, que iremos evolucionando de tal manera que a lo mejor de aquí de 1 millón de años el ser humano que hoy conocemos sería como conocer a un extraterrestre que llega de fuera. Es posible. Incluso yo he oído la teoría de que esos famosos extraterrestres no lo son tal, sino que son una especie de viajeros en el tiempo, ¿no? De humanos de un futuro que han vuelto aquí, en fin. Sobre la teoría de quiénes son estos extraterrestres o seres de otros mundos, pues se ha hablado mucho. También tengo que decirte que hay otro tipo de teorías que no hablan de seres de otro planeta exactamente, o sea, seres que vienen en sus naves o que vinieron hace miles o hace millones de años, sino que son seres que cohabitan con nosotros en otro tipo pues de realidades o de dimensiones y que a lo largo de los tiempos han interactuado con nosotros. Es decir, lo que el mundo de los chamanes conoce como los espíritus o los seres de otros mundos, con los cuales conectan cuando están en una situación de trance, ya sea por la ingesta de sustancias psicotrópicas o de otro tipo. Entonces ellos ahí ven otro tipo de seres que no son exactamente como nosotros, que cohabitan con nosotros, pero que nosotros no los podemos ver o palpar en nuestro estado de conciencia normal, sino que el hombre necesita
desconectar de nuestro estado normal e ir a ese otro estado pues de conciencia, ¿no? Hay autores como Graham Hancock que dicen esto mismo, es decir, ese folclore antiguo de los chamanes, del hombre primitivo que veía espíritus, o por ejemplo hace siglos que la gente decía ver en los bosques pues a elfos, a hadas o a gnomos, o hace ahora, pues bueno, desde hace un siglo que la gente dice que ve extraterrestres, que ve hombrecillos verdes o lo que sea. Hancock dice, bueno, es que existe un folclore de gente que aparece en nuestro mundo, que aparece y desaparece y no sabemos de dónde salen, pero Hancock dice, realmente tengo mis dudas de que sean seres que vienen de otro mundo, de otro planeta, sino más bien de otras dimensiones a las cuales nosotros no accedemos normalmente. Si no es en un estado de conciencia pues distinto al digamos pues al habitual, ¿no? Sí. Esta es la teoría. Serían los universos paralelos, de los que también esto. Bueno, fíjate Exacto. que van cambiando las cosas. Antes conocíamos las 3 dimensiones de la física, luego vino el espacio, luego vino el tiempo, o al revés, perdón. Sí. Y al final ahora no hablamos ni de 3, ni de 4, ni de 5 dimensiones. Estamos hablando hasta de 11 dimensiones desde el punto de vista de la física cuántica, con lo Exacto. cual ha habido un cambio ya importante en el mundo, con lo cual, ¿por qué cerrarnos o andar por el camino con orejeras, ¿no? Claro. Como Es van que ciertos animales. Esto es un mundo que se tiene que explorar, es el mundo de una nueva ciencia, el mundo de la física cuántica, de lo que es posible y lo que no es posible, y entraríamos incluso pues a hablar de temas de ciencia y de conciencia, ¿no? Es de ir más allá y decir, bueno, nosotros estamos viviendo en un mundo limitado, pero es posible que existan otros muchos mundos que de alguna forma, pues bueno, no captamos normalmente, pero que están ahí, ¿no? Incluso hay autores alternativos que dicen, bueno, todas estas cosas que nos hablan del pasado tan fantástico, tan increíble, no es que fueran obra de extraterrestres, sino de que el hombre hace muchos miles de años estaba en un estado de conciencia más alto que el actual. Eso quiere decir que tenía unas capacidades, unas condiciones mucho más altas que las actuales. Es decir, ahí no hablaríamos de una evolución física, sino de una evolución, digamos, más etérea o de la conciencia. Es decir, que el hombre del pasado era capaz de muchas cosas que nosotros no somos capaces ahora, ¿no? Eso es otra teoría también. Por ejemplo, de sobrevivir sin más, porque nos ponen a nosotros en una isla, no lo que vemos en televisión actualmente, ¿no? Nos ponen en una isla Sí. y nos moriríamos de hambre, seguro. No tenemos ni idea de utilizar ni la corteza del árbol, no tenemos ni idea de cómo hacer cuerdas, o sea, seríamos unos perfectos incultos al respecto, Sí. ¿no? Bueno, Xavier, tal y como apuntas en tu magnífica obra, muchos defensores de la teoría del antiguo astronauta no dudan en citar diferentes testimonios que se han dado en diferentes siglos para apuntar la convicción de que estos objetos o seres están aquí y han estado a lo largo de la historia, como por ejemplo en los himnos y cantos del faraón Akenatón del siglo XIV, ¿verdad? Sí. Bueno, desde tiempos muy antiguos, o sea, desde las mitologías de Sumeria, de Egipto, la propia Biblia, nos hablan de contactos, de visiones de gente, humanos que ven cosas en los cielos o ven seres que no sabían explicar de una manera racional. Entonces esto se ha relacionado siempre en términos pues de religión, de mito, ¿no? Hay muchísimos casos en la propia Biblia, pues se habla, por ejemplo, de los famosos carros de fuego que se llevaban, por ejemplo, a los profetas, o por ejemplo a una especie de nave que el profeta Ezequiel vio, una cosa muy rara, que después se ha interpretado como una especie de nave aeroespacial, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero realmente, o sea, yo reconozco que todo esto son anomalías, son cosas que realmente no se les puede dar una explicación fácil, pero no sabemos hasta qué punto es real esa descripción y a qué responde. El sentido de que es eso una presencia extraterrestre o es una presencia de otros mundos o es simplemente una metáfora, un tipo de alegoría. Realmente ahí me cuesta pues decantarme por una opción u otra, ¿no? Es cierto que, o sea, que esas visiones o esos contactos se han producido a lo largo de los tiempos
pero lo que ya es más complicado es darle una interpretación correcta, ¿no? Ahí volveríamos a lo que te decía antes de, si no son extraterrestres, ¿qué son? Contactos con otro tipo, pues, de realidades o de dimensiones. Bueno, si nos creemos a pies juntillas, como está escrita la Biblia, pues estaríamos hablando de lo mismo. O sea, es que habrían cosas que no se sustentan, ¿verdad?, bajo los visos de la lógica o de la razón, y sin embargo nos las creemos. ¿Por qué no nos vamos a creer otras teorías que apunten que no estamos solos en el universo? Ahí se puede escapar algún tipo de interpretación científica, sí, que nos parece rara o muy extrema, pero no imposible. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia se habla de una tecnología del Arca de la Alianza, es decir, que parece un objeto mágico, pero bueno, muchos autores han dicho, tal como nos describen este objeto, a lo mejor era algún tipo de condensador de energía, de electricidad, capaz de descargar una fuerza eléctrica impresionante. Es decir, lo que nos están vendiendo como un mito, como una magia, a lo mejor escondía una ciencia. O, por ejemplo, ¿por qué los israelitas fueron a la ciudad de Jericó, hicieron sonar una serie de trompetas y derribaron los muros? Pues bueno, ya hay autores que dicen, es que a lo mejor detrás de esa magia pues había algún tipo de ciencia de ultrasonidos que era capaz de manipular la materia y de destruirla. Un día podremos hacer una tertulia, ya casi se lo pido a los compañeros de producción, porque creo que quedaría muy bonita con tus conocimientos, Xavier, y sí, los de David Allen, que es un colaborador de este programa, que ha estudiado la Biblia, sus pasajes bíblicos, sí, y nos explica, como tú bien decías ahora, Ezequiel y compañía, de dónde vienen esos mitos y qué es lo que vienen a decir, quiénes son los que copularon con las hijas de los hombres, esos dioses llegados del cielo, quiénes eran, ¿no? Por los ejemplo, Anunnakis y demás, ¿no? Cosas extrañas. ¿Quiénes serían esos dioses? Claro. ¿Estábamos solos o no estábamos solos en el mundo? Dime. No, hombre, yo lo que te puedo decir es que dentro de lo que la arqueología alternativa pueda fantasear o pueda especular hasta cierto punto, si tú investigas un poco a fondo, ves que hay anomalías que no se puede resolver desde un punto de vista de historia convencional, pero tampoco desde la religión. Entonces, si por ejemplo se habla de los hijos de los dioses y hijas de los hombres, los famosos Nephilim o Anunnaki, sí, esto lo he tratado hace no mucho. Es decir, hay restos físicos y huellas e indicios de gigantes. Es decir, esto no es un mito, sino que esto existió en un pasado bastante remoto y no sabemos pues a qué se debe, o sea, de dónde sale esta gente, ¿no? Que no le podemos dar ahora mismo una explicación científica, bien, es cierto, pero que ahí hay un campo, una línea de investigación que la ciencia ortodoxa, por las razones que sea, pues no quiere meterse en ello. Pero yo creo que hay muchas líneas ahí de que están medio abandonadas en la mitología, que hay que rescatarlas, es decir, que detrás de eso puede haber hechos reales, ¿no? Como esto que te explico de los Nephilim. Uh-huh. Bueno, hay que decir que el arqueólogo británico, creo que se llama Tom Leveridge, ¿sí?, en su obra La leyenda de los hijos de Dios, que una fantasía se pregunta, ¿no? Uh-huh. Del año 72, o sea, es reciente, sí, ¿no? Apuntaba que, según su opinión, las referencias mitológicas a que los hijos de Dios que habían procreado con las hijas de los hombres eran seres que provenían de otro planeta y que poseían fantásticas máquinas voladoras. Bueno, ¿por qué no? Uh-huh. A los himnos y cantos del faraón Akenatón del siglo XIV a.C., voy a parafrasear parte de tu libro, sí, se menciona el siguiente suceso. Y así sucedió que, estando el faraón en la caza del león en pleno día, sus ojos avistaron un disco refulgente posado sobre una roca, y este latía como el corazón del faraón, y su brillo era como el oro y la púrpura. Uh-huh. En la obra Liber Prodigiorum del siglo III a.C. se escribió lo siguiente: bajo los cónsules Neoservilio Gémino y Gallo Quintio Flaminio del año 215 a.C. en Roma, se vieron en el firmamento apariciones de naves. En Apri se vio un escudo en el cielo, un combate entre la luna y el sol y además 2 lunas durante el día. En Capua se vio el firmamento en llamas y se contemplaron apariciones de naves en el cielo. Otro ejemplo lo podríamos encontrar en el siglo XVI, concretamente
el 14 de abril de 1561, cuando la Gaceta de Nuremberg, en Alemania, publicó una ilustración de Hans Glasser de un suceso del que fue testigo él mismo y multitud de habitantes de la ciudad. Y es que un sinfín de extraños objetos voladores de muy variadas formas y tamaños pareció formar combate en los cielos de Nuremberg, hasta que pasada una hora desaparecieron sin dejar rastro alguno. Bueno, es que la evidencia, la historia está llena, como digo, de evidencias que hay algo más que podemos entender desde la razón lógica hoy o desde la historia ortodoxa. Es lo que te comentaba, Pedro, de que existe una fenomenología, una casuística, por llamarlo de esta manera, que le podemos llamar pues ufológica, de avistamientos de objetos en el cielo, y bueno, de una serie de fenómenos extraños, pues incluso se habla de que en la conquista de América estuvo de alguna forma condicionada pues o precedida de una serie de avistamientos de fenómenos en el cielo, de catástrofes, de desastres que presagiaban el fin del imperio de los aztecas, ¿no? Todo eso está puesto por escrito en las crónicas de los aztecas, ¿no? Me remito un poco a lo que te decía antes, es decir, algo hay, es decir, eso no se puede dejar a un lado y decir, bueno, esto no existe, o se puede explicar diciendo que son algún tipo de fenómeno meteorológico o que se ha confundido con algún astro. Vamos, que el ser humano va evolucionando y que si hace 2 siglos atrás, 3, el hombre pues le costaba entrar en raciocinio y no tenía muy bien si leía o no leía, o si escribía o no escribía muy bien. Hoy, más o menos, la mayoría de gente ya sabemos leer y escribir y tenemos un poco más de razonamiento y utilizamos más la mente para que no nos tomen el pelo con muchos hallazgos que para ellos no lo son, ¿no? O no interesa que esos hallazgos sean de luz populi, ¿no? Sí, hablas claro. de los aztecas, ¿no? Desde luego una civilización que se ha perdido, se murió. Tampoco tenemos ahí una constancia del por qué. Bueno, no, españoles... el caso de los aztecas fue más claro porque fue una simple imposición de que, bueno, pues llegaron allí Cortés y sus hombres y, bueno, crearon una alianza de pueblos indígenas contra los aztecas y derribaron el imperio. Sí es un poco más extraño que es lo que pasó con los mayas, ¿no? Que los mayas, bueno, pues desaparecieron antes, prácticamente abandonaron todas sus grandes extensiones y ciudades, y no se sabe realmente qué es lo que pasó con esta gente, ¿no? O con civilizaciones más antiguas, como la gente pues de Teotihuacán, que abandonaron pues la ciudad tan inmensa que hay allí en México. Y para eso tampoco hay, a lo mejor hay explicaciones excesivamente claras, ¿no? Culturas muy adelantadas, ¿no? Sí. Con el culto al sol, a la diosa luna, sus pirámides ya construidas igual que las de Egipto, con la misma orientación, ¿verdad? Ajá. Cosas extrañas, ¿no? Bueno, en puntos tan dispares, ¿no? Que todavía no habían llegado los seres humanos por el estrecho de Bering, pero vamos, que no eran los mismos los que estaban construyendo en ese momento las pirámides de Egipto 3.500 años atrás, por ejemplo, con los que estaban construyendo aquellas pirámides en estas culturas. Es que si hablamos del tema pues, de pirámides, eso nos daría para un programa entero, pero básicamente lo que en el libro dejo claro es que el tema de las pirámides no es Egipto, o no solo Egipto, ni tan solo es Mesoamérica, sino que las pirámides están en otros lugares en el mundo, mucho menos conocidos. Por ejemplo, hay pirámides en China, hay un conjunto de pirámides bastante grandes. Hay pirámides, pues bueno, en lugares tan insólitos, pues como por ejemplo en Norteamérica, las pirámides pues de Cahokia. Están también las pirámides de la isla de Mauricio. Están las pirámides, por ejemplo, en Europa, las pirámides guanches, aquí en las Canarias. Hay incluso una pirámide en Armenia. Y después hay temas más polémicos, como las famosas pirámides de Bosnia, sobre las cuales se ha hablado mucho y se ha polemizado mucho. Pero en este campo en concreto yo creo o me inclino por pensar que no hay tales pirámides, sino bueno, algo que se parece a ellas, pero no pirámides. Aquí tuvimos a un arqueólogo que, hablando, no sé si eran las de Bosnia,
estuvo aquí hace nada en este programa y en el de Tierra de Sueños de Televisión y nos hablaba que pensaban que era una montaña y en realidad lo que era una pirámide que estaba ahí como oculta, ¿no? Ya me vendrá a la cabeza este arqueólogo y te lo comentaré porque sí creo que... Dime. No, yo a ver, he estado estudiando esto desde un cierto escepticismo, una visión crítica de decir, bueno, es muy espectacular porque estamos hablando no solo de una pirámide bastante grande, más grande que la de Keops, sino que el que dice que las ha encontrado, que es un tal Semiros Managic, dice que hay correcto, gracias. Hay un conjunto de pirámides, no una, no, hay varias, y que aquello eran los restos de una civilización antediluviana que había hecho un conjunto de pirámides y tal. Pero hay que decir que hay muchos expertos académicos y algunos alternativos, es decir, gente que no, en principio, no está condicionada por cierto tipo pues, de prejuicios. Por ejemplo, el geólogo Robert Shaw, que dató la esfinge de Giza en una antigüedad mucho más grande de lo que la ciencia convencional pues acepta. Y el propio Shaw dijo, bueno, yo lo siento, pero es que lo que veo aquí son capas de sedimentos naturales y de rocas naturales, pero realmente no hay tal pirámide. Y hay otra gente que lo ha dicho, es decir, sí es cierto que la montaña esta tiene un aspecto muy sospechoso, pero que después de 10 años que llevan excavando con mucha gente, con campañas de excavación y tal, no han aportado pruebas definitivas, y esto es lo que yo he visto. Es decir, yo encantado de creer en pirámides en Bosnia si la evidencia arqueológica que me muestran pues la considero sólida, pero yo creo que hasta ahora pues no lo ha sido. Y creo que hay que ser un poco rigurosos, es decir, tampoco nos vayamos a creer cualquier cosa por muy espectacular que sea. Muy bien. Xavier, ¿qué nos cuentas de los dibujos de una astronauta que se puede contemplar desde los aires en las líneas de Nazca en Perú? Porque mira que la ciencia, la actual, nos quiere vender algo. Bueno, acabo de entender primero cómo se construyeron y tenían esa perspectiva para construir desde el suelo algo así, ¿no? Vamos a ver, todo el tema de esas grandes figuras o líneas, ¿no?, que encontramos en Nazca, pero en otros lugares pues del mundo también. Hay dos temas. Uno es cómo lo hacían. Era posible, porque aquí se ha especulado si era necesario tener una perspectiva desde el aire, es decir, usar algún tipo de globo o algún tipo de medio para hacerla desde el aire. Entonces, yo te puedo decir que hacer esos diseños a escala no era imposible con los métodos de esa gente de hace muchos siglos. Es decir, a partir pues de dibujos, pues de diseños básicos y un sistema de estacas y de cuerdas y de alineaciones, todo eso era posible. Es decir, se pueden hacer arañas, se pueden hacer pájaros, se pueden hacer perros o líneas muy largas, o la figura del astronauta que me decías tú, sin una complejidad técnica excesiva. Es decir, sí con cierta precisión, sí con una cierta logística, pero no es un trabajo que necesite medios, muy sofisticados y mucho menos extraterrestres, ¿no?, por decirlo de otra manera. Lo que sí es cierto es que no sabemos qué representa eso, es decir, qué sentido tiene eso. Si era algún tipo de invocación a los dioses, algún tipo de invocación a la naturaleza, si eso tenía un sentido práctico, porque los investigadores, académicos, pues han lanzado un montón de especulaciones. Incluso pues se llegó a decir de que esto era un tipo pues de trabajos para mantener pues distraída a la gente pues haciendo este tipo de obras para la élite, ¿no? Entonces pues me parece un poco cogido por los pelos. Por su parte, autores alternativos tipo von Daniken pues dijeron que esas líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, con lo cual pues también podemos decir que eso está muy muy cogido por los pelos. Sí es cierto que esas figuras deben de tener algún sentido, es decir, yo no creo que se hicieran porque sí, está claro que eso tiene un sentido. Y no solo hicieron ese tipo de figuras, hay otras figuras pues en Sudamérica, en Palpa, por ejemplo, que hay unas figuras de tipo geométrico y unos dibujos muy sofisticados que no sabemos realmente qué significaban, ¿no? Y si me preguntas ¿para qué lo hicieron? Pues no te sé decir, es decir, si eso tenía un sentido ritual, mágico, religioso, pues es el famoso cajón de desastre donde van a parar todas las explicaciones.
Pero yo como arqueólogo, incluso con la visión más audaz o más abierta que te pueda dar, pues te he de contestar que no lo sé. Es decir, ¿qué estaban intentando pues decir con ese tipo de figuras? Pues la verdad es que no lo sabemos hasta que no encontremos algún tipo de clave que nos permita descifrar esa simbología. Pero de momento pues nos quedamos con la especulación. El escritor e investigador Zacarías Sitchin, en su libro La guerra de los dioses y los hombres, construyó una elaborada historia de guerra nuclear en la antigüedad, conjuntando la narración bíblica con sus particulares teorías. Sí. ¿Qué nos puedes decir de dónde surgieron tales hipótesis? Pues bueno, Xavier, Pedro, esto ha sido uno de las historias alternativas que más me han sorprendido, más me han asombrado, porque se habla de guerras atómicas en un pasado muy lejano. Estamos hablando de miles de años, en tiempos del principio de la cultura y la civilización o incluso antes, ¿no? Entonces hay muchas mitologías que nos hablan de ese tipo, pues de grandes destrucciones, pues debidas a un armamento de una potencia increíble, ¿no? Por ejemplo, en el Mahabharata hindú, en la mitología hindú, se nos habla de la aplicación de un armamento que, bueno, era capaz de destruir regiones enteras y de prácticamente pulverizar todo, ¿no? Sitchin, en su caso, pues habló de que la famosa explosión o destrucción de Sodoma y de Gomorra fue una explosión atómica de los dioses. Es decir, él interpreta que los Anunnaki estaban en una serie de guerras entre ellos y entre los humanos, unas guerras por conseguir el poder, y que usaron armamento atómico. Incluso él dijo que la muerte de la esposa de Lot pues se debió a que fue vaporizada por el efecto de esa explosión atómica, ¿no? Incluso él dijo, en la península del Sinaí se puede ver una zona que está como oscurecida o ennegrecida, y eso pues se debería a los restos de esas explosiones atómicas, ¿no? Y es cierto que hay autores que han dicho, en determinadas partes del mundo, en ciertos desiertos, el desierto de Gobi o en el desierto pues de Libia, se han encontrado una serie de materiales que se llaman tectitas, que son una especie de glóbulos de sílice que solo se producen en situaciones de altísima temperatura. Es decir, cuando la arena sufre una temperatura muy muy alta, se convierte en estas tectitas. Entonces algunos autores han dicho, puede ser que en algunos casos un meteorito fuera el causante de estas tectitas, pero hay lugares donde no nos consta que se haya producido esa explosión de un meteorito, y sin embargo nos aparecen estos restos, ¿no? Entonces, ¿qué explicación tiene? Pues yo la verdad no lo sé. Todo esto me ha sorprendido mucho cuando empecé a investigar esto. También se habla que en algún yacimiento arqueológico, por ejemplo en la zona de Pakistán, hay la ciudad de Mohenjo-Daro, en la cual un investigador inglés que se llama Davenport, pues hace muchos años, él creyó ver ahí señales de una explosión atómica, es decir, por ejemplo, pues de casas hechas de ladrillo absolutamente calcinadas, con el ladrillo prácticamente pues ya fundido, ¿no? Incluso con restos de huesos de hombres con un nivel de radioactividad muy alto. Lo que sí es cierto es que cuando yo he ido a profundizar en estos estudios he encontrado muy poca información y de fuentes poco solventes. Con lo cual yo llego a la conclusión de que o todo esto se ha estudiado poco o se ha estudiado mal, o realmente forma parte de alguna literatura que a lo mejor roza más lo fantástico que lo real. Yo, a falta de más información y de más datos, no me puedo decantar, pero sí es cierto que algo anómalo hay ahí. Y lo que me sorprende es que la ciencia actual no se ha querido meter en ello. Es decir, ¿por qué aparecen esas tectitas, esos restos calcinados o restos que muestran unas temperaturas muy, muy altas, ¿no? Es decir, que hay otras posibles explicaciones de tipo climatológico o cosmológico de hace muchos miles de años, pues no lo sé, pero creo que es un tema que se debería
investigar más a fondo. Lo que está claro es que la ciencia oficial quiere dejar a la altura del betún a la ciencia alternativa, entre comillas lo de alternativa, sí, ¿verdad? Porque no interesa, ¿no? Supongo que el día de mañana... No lo sé. Es una buena pregunta. Es decir, yo me he encontrado con muchos puntos oscuros en los cuales sí, la interpretación alternativa me parece muy osada, muy arriesgada, sí, pero es que tampoco la ciencia académica se ha querido meter en ese berenjenal, por llamarlo de alguna manera. Es decir, tampoco te dan una visión lógica, ¿no? O razonable. Es decir, incluso, pues bueno, es que hay textos pues mitológicos como las Lamentaciones de la mitología mesopotámica que te habla de que la gente parece que padecía unos efectos similares a los causados por una explosión atómica, ¿no? Comparando con lo que sucedió con las explosiones atómicas pues del siglo XX. Y entonces dices, bueno, ¿y esto se lo inventaron? ¿De dónde salió esto? Desde luego a todo el mundo nos cuesta mucho creer en que hubiera alguien con armamento atómico hace 4, 5 o 6.000 años, pero si no es eso, entonces ¿qué fue? O sea, ¿de qué estamos hablando? Como te decía, yo no tengo respuestas, pero me gustaría ver si hay alguien que se quiere meter ahí y encontrar alguna respuesta, ¿no? A mí me gustaría saber qué es lo que piensan los habitantes de las selvas más escondidas, ¿no? Tanto de América, ¿no? Como pues de propia África, ¿no? En esas culturas que todavía están por semidescubrir, ¿no? Cuando apareciera el día de mañana un helicóptero y aterrizara sí, en su propia selva, ¿no? ¿Qué dibujarían? ¿Qué pensarían de aquellos señores que salen con unos cascos, ¿no? Eso lo dejan dibujado. Sí. Y dentro de 3 o 4 siglos alguien descubre aquello, dentro de 1000, y dices, bueno, pues si éramos nosotros mismos, y sin embargo esta gente lo veía en otra cosa, ¿no? Pero claro, aquí en el mundo, más o menos, los que estamos, entre comillas, más civilizados, ya sabemos a qué corresponde y vivimos compartimos el mundo. En cambio, otra cosa sería que alguien llegara desde las estrellas, ¿no? Claro. Porque, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, de esa visión alternativa sobre la posición de las pirámides respecto a la constelación de Orión, donde todas, y digo sí, todas apuntan en esa constelación? Bueno, esto es una teoría que sacó el autor Bobal hace aproximadamente ahora hay unos 20 años, el que él, bueno, pues se fijó que las 3 grandes pirámides no están en línea, es decir, hay 2 de ellas, las 2 grandes, la de Keops y la de Kefren, que sí están en línea, pero la tercera no, la de Micerino. Entonces él se preguntó, ¿y por qué es esto, no? Entonces, bueno, se cuenta la anécdota de que un día con un amigo suyo en el desierto, contemplando el cielo, el amigo le hizo ver que el cinturón de Orión no estaba perfectamente recto, ¿no? Sino que hay 2 estrellas más o menos en línea y una que está un poquito más desplazada. Entonces él, pues digamos que vio la luz y entonces interpretó de que realmente Orión, que ya tenía un simbolismo muy grande para los egipcios, porque era el reino de Osiris, ¿no? O sea, el reino del el inframundo, pues justamente parecía que las 3 pirámides se correspondían en su posición sobre la Tierra con la posición de esas 3 estrellas, ¿no? Entonces él dijo, bueno, parece ser que aquí se cumple un principio esotérico que tú conocerás, ¿no? El de como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces dice, exacto, es decir, ahí parece ser que los egipcios construyeron no solo esas 3 pirámides, sino que Bobal dice que hay varias pirámides o varios conjuntos arquitectónicos que están diseminados o dispuestos sobre la Tierra para mimetizar la posición de las estrellas en el cielo. Es decir, que de alguna forma los egipcios creían en el simbolismo, en la correspondencia entre las fuerzas del firmamento, entre las estrellas y los monumentos sobre la Tierra, ¿no? Hay que decir que la ciencia académica pues también ha refutado a Bobal diciendo que bueno, que eso no tiene mucho sentido, que realmente le ha buscado los 3 pies al gato, y que bueno, que las 3 pirámides realmente no correspondían a un solo plan, sino que bueno, que esa posición pues es una pura casualidad, ¿no? Pura casualidad sería también de que los dogones tuvieran un cetro que parecía que era un Apolo, ¿no?
y además conocían la estrella Sirio, Sí. Que ya tiene su qué, ¿no? Importante. Bueno, el tema de Sirio es uno de los grandes temas de la arqueología alternativa. Sí. Quien lo sacó más a la palestra fue el autor Robert Temple, hace ya bastantes años, unos Sí. 40 años por lo menos. Sí. Y básicamente lo que decía Temple es que los Dogon no solo conocían la estrella Sirio, que era más o menos visible a la vista, bueno, es bastante visible a la vista, sino que conocían a su estrella, digamos, compañera, que es Sirio B, que Sirio B no se pudo localizar por medio de telescopios hasta hace más o menos 150 años. Entonces, ¿cómo se explicaba esto? Entonces parece ser que los propios Dogon explicaron a unos antropólogos durante el siglo XX que ellos habían estado en contacto con unos seres pues que vinieron justamente de Sirio, unos seres que se llamaban los Nomo, que les llevaron la civilización, tal como explican, y que les explicaron realmente cuál era el sistema de Sirio, es decir, que eran 3 estrellas, Sirio A, Sirio B, e incluso que existía una tercera, que es Sirio C. Y bueno, en el momento en que Temple escribió su libro, en los años 70, no se sabía nada sobre esta Sirio C. Pero al cabo de unos años, en los años 90, unos astrónomos descubrieron una serie de anomalías que más o menos confirmaban que existe esa estrella, una enana marrón, que es la supuesta Sirio C. Con lo cual nos encontramos ahí con una incógnita bastante grande. Es decir, ¿quién o quiénes eran estos gnomos? ¿Quién les explicó esta historia a los gnomos? ¿Cómo es que conocían estas estrellas hace miles y miles de años? Si ellos no tenían capacidad para ver más de Sirio A, está claro que podían ver Sirio A, pero no las otras 2 estrellas. Y el cetro con ese Apolo, pues no te sé decir. con ese fuselaje tan parecido a los Apolos que hoy estamos enviando sí, a pues la verdad espacio. es que hay un montón de objetos extraños, ¿no?, que se han interpretado pues de muchas maneras, ¿no? También te podía hablar de la famosa lápida de Pakal, ¿no?, que se encontró en una pirámide, ¿no?, la tumba de este rey, en la cual aparecía pues bueno, una figura de este rey Pakal en medio de lo que parecía una nave, ¿no? Von Däniken interpretó que aquello era una cápsula con su astronauta, que era el rey, que manejaba unos mandos, que se veía unos motores, unas toberas. Entonces, pues bueno, es cierto que hay otras interpretaciones de tipo mitológico, ¿no? Los que conocen la mitología maya, pues le dijeron a Von Däniken, mire, es que esto que vea usted aquí es el pájaro tal, esto que ve aquí es el árbol tal, esto que ve aquí que parece el motor, pues no, es una figura mitológica de un monstruo, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, existe esa explicación mitológica. Otra cosa es que Von Däniken viera allí una cápsula con un motor, con unos mandos y tal. Y lo mismo te puedo decir con respecto a este cetro. Claro, no quiero abusar de la confianza y más a estas horas, ¿no, Xavier? Ya para finalizar, si te hago una pregunta, Sí. una curiosidad más particular que no otra cosa, ¿no? Sí. Sobre el alienígena encontrado Sí. en Roswell, sobre el área 51 y luego otra área Sí. que es la 52 también. Esa pregunta se la deberías hacer más a los ufólogos, Sí, pero, claro. Vamos a ver, el tema de cómo... ¿Tu opinión? Mi opinión es que eso tiene muy pocos visos de ser real. Es decir, por desgracia, yo lo que he visto que hay una cierta fenomenología o folclore de objetos o de hombrecillos que se han encontrado y que sobre los cuales, como el episodio de Roswell, no está muy claro si eso es un fraude o si hay algo de realidad. Es decir, si ahí se estrelló un ovni físico, por decirlo de alguna manera, y rescataron restos y rescataron unos humanoides, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, este tema lo he comentado con David Álvarez, que es un ufólogo. Y bueno, me ha dicho que este caso le presenta bastantes dudas, ¿no? Porque el propio Maussan, que es el investigador que ha sacado ahora este tema, muchas veces ha pecado de sensacionalismo y de querer mostrar cosas. Por ejemplo, también hace no mucho mostró unas estatuillas de supuestos extraterrestres aparecidas en Jalisco.
Y yo, bueno, miré este caso con un cierto ánimo abierto, pero crítico, y vi que eso no se aguanta, que esas estatuillas no son antiguas, es un fraude y está falsificado. Bueno. ¿Qué es lo que se quiere vender con eso? Pues no lo sé. Es decir, si con eso se quiere tapar otras cosas, ahí entraríamos en otro tipo de debate que no es exactamente mi debate, ¿no? Muy bien, muy bien. Xavier, muchísimas gracias. Éxitos. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias y hasta siempre, Xavier. Muy Venga, buenas noches. Hasta pronto. Adiós.